En los últimos días tomó mucho revuelo esa noticia publicada por parte de El País sobre que Vox presuntamente, que quería repatriar a 8 millones de extranjeros inmigrantes ilegales en España. Lejos de la defensa que tomó Vox acusando al país de mentir, yo me he preguntado, ¿pero realmente mintió el país? ¿O es que a el país se le escapó un dato que ha delatado al gobierno de Pedro Sánchez y nadie quiso verlo? Sí, porque todos quisieron indicar a la luna, pero yo creo que se quedaron mirando al dedo que indicaba la luna y no fueron a mirar realmente a la luna. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la posibilidad de que precisamente tengamos en España a 8 millones de inmigrantes ilegales que haya dejado entrar posiblemente el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué no? Ya que Vox lo único que hizo fue básicamente defenderse, puso la atención en la mentira del país y yo me pregunto, ¿y si el país dijo la verdad? Lo único que la noticia tal vez no esté en lo que dijo o no dijo Vox, sino en lo que hizo o no hizo el gobierno de Pedro Sánchez para dejar entrar a 8 millones de inmigrantes ilegales. Acompáñame en este vídeo porque vamos a retomar toda la sucesión de los hechos y vamos a analizar si a lo mejor al país se le coló, se le escapó algo que podría ser la verdadera noticia allá donde otros pusieron la atención en otra. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esta era la noticia del país del 7 de julio. Vox defiende abiertamente deportar a 8 millones de inmigrantes a sus hijos. Será un proceso complejo, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo, alega Rocío Demer, portavoz del partido que tildan de ultra. Bien, ojo con esto, porque el país se refería a unas declaraciones de Rocío Demer, pero cuando salió esta noticia todos fueron a atacar a Vox y nadie, sin embargo, vio esa cifra de 8 millones. No, es que Vox quiere deportar a 8 millones de inmigrantes, entiendo, irregulares, ¿no? Y me pregunto, ¿y por qué hay que poner la atención en que Vox quiere deportar a 8 millones de inmigrantes ilegales? Cuando a lo mejor la atención hay que ponerla en cómo puede ser que en España haya 8 millones de inmigrantes ilegales. Es decir, la noticia es esa. El escándalo no está en que Vox quiera deportarles, sino el escándalo estaría en qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años para dejar colar a 8 millones de inmigrantes irregulares. Ese es el verdadero escándalo. Sin embargo, Vox trató de defenderse de ese ataque y no puso atención en esa parte. Cosa que, sin embargo, deberíamos valorar. Pero realmente es así. ¿De dónde sale esa cifra de 8 millones? Ahora vamos a rebobinar un poquito, vamos a entender qué es lo que ocurre. Y esta es la disculpa que trató de poner en marcha Rocío Demer, precisamente, ¿no? Diciendo, mentira, yo no he dicho que había que expulsar a 8 millones. Hay que expulsar lo que haga falta para que ni una sola familia española más tenga que llorar el no haberlo hecho. Vamos a escuchar precisamente cómo se defendió Rocío de Mer. A los mentideros varios, yo no sé cuántos hay que expulsar, yo no sé si son uno, si son 1000, si son 100, si son 1 millón, lo sabe el gobierno, pero habrá que expulsar a quienes han venido aquí a vivir de los demás, a delinquir, a odiarnos, a imponer su religión incompatible, quienes piensan que las mujeres debemos caminar 5 pasos por detrás, quienes mutilan genitalmente a las niñas, quienes se machetean los fines de semana entre bandas en nuestras calles y en nuestras plazas, todos esos fuera. Todos, yo no sé cuántos son, lo sabe el gobierno es quien los ha traído, lo sabe el gobierno que además ha colaborado con las mafias para traerlo, lo sabe el gobierno que los quiere regularizar, lo sabe el gobierno que no ejecuta una sola expulsión y luego vemos las situaciones que vemos. Yo, insisto, no sé cuántos son, no sé cuál es ese número, no sé cuál es esa cifra, pero estaremos dispuestos a expulsar los que haga falta para que ni una familia más tenga que llorar una violación como la de Alcalá, como la de Azuqueca o como la de Igualada. Curioso, Rocío de Mer dice que no sabe cuántos son, que solo el gobierno sabe cuántos son. Es decir, que si solo el gobierno, me voy a poner en primer plano, que si solo el gobierno sabe cuántos son, entonces, ¿por qué no contemplar la posibilidad de que se trate de 8 millones? ¿De dónde sale esa cifra de 8 millones? Y realmente, si solo el gobierno lo sabe, ¿por qué los ciudadanos no tienen acceso a esa información? ¿Tantos deben de ser como para que el gobierno quiera mantener secreta esa información y que entonces tengamos que hacer especulaciones? Porque esos 8 millones, esa cifra de 8 millones, proviene de un cálculo que hizo aproximado Rocío de Mer. Ojo, pero aquí el escándalo es que los españoles no sabemos
¿Cuántos inmigrantes ilegales ha dejado entrar el gobierno de Pedro Sánchez, o han dejado entrar los gobiernos de Pedro Sánchez? Ya lleva Pedro Sánchez 7 años gobernando. A lo largo de estos 7 años, 8 millones podría ser al ritmo de 1.200.000 cada año. 1.200.000 cada año podrían ser alrededor de 100.000 cada mes. 100.000 cada mes podrían ser alrededor de unos 3.000 al día. ¿Cuántos? 3.000 más o menos, ¿no? Sí, 3.000 al día. 3.300, periódico, número periódico. ¿Llegan a España 3.300 inmigrantes ilegales cada día? A lo mejor sí. ¿Por qué no tenemos esas cifras? Ese debe ser el verdadero escándalo. Ahí es donde habría que poner atención, ahí es donde habría que señalar. Y no el hecho de que Vox quiera expulsarles, sino de que ¿cuántos son? Fíjate cómo Rocío de Mer llegó precisamente a esa conclusión de que podrían ser unos. Era más o menos los años 90, el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos 1 o 2%. Hoy estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta ahora, alentados por el bipartidismo. Ya desde los años 90 están abiertas nuestras fronteras. Por lo tanto, si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, pues más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres, pues lo que estamos viendo son las consecuencias que estamos viendo, que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, de muchos barrios y de muchas plazas pues también ha cambiado y también no es la misma y por lo tanto pues nosotros pensamos que esto, lo decía antes Samuel, hay una solución mala y una solución menos mala, ¿no? Y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo en nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración. Esto es lo que decía Rocío de Mer. Rocío de Mer hace una especulación de que podría haber desde los años 90 unos 8.000 extranjeros, pero no todo irregulares entonces. Y a partir de ahí, hablando, dice que aquellos que cometen delito, aquellos que no se están adaptando, aquellos tal de esos 8 millones, deberían ser repatriados, pero que no se sabe cuántos son, porque el gobierno no quiere decirlo, no quiere decirlo. Ese es el verdadero problema, que hasta qué punto estamos teniendo una introducción de un número importante de extranjeros irregulares en España y este número sea tan grande que el gobierno ni siquiera lo quiera comentar, lo quiera hacer público. ¿Podríamos estar en los 8 millones? No lo sé. Pero esto repetía también en otra circunstancia Santiago Abascal diciendo algo parecido. Escucha. Que hay que detener y que hay que revertir. Y como ni en esto tienen argumentos, se tienen que inventar, porque se lo han inventado ustedes y sus periódicos de cabecera. Bueno, ya no sé si El País es el periódico de cabecera del PSOE o del PP, porque hay muchos movimientos últimamente, pero se tienen que inventar los millones de personas que pretende deportar Vox. Mire, no lo sabemos, porque esos datos no lo sabe ni la policía ni el gobierno. Lo que sí sabemos es que los que han entrado ilegalmente se tienen que ir todos. Los que han venido a violar, a matar o a robar se tienen que ir todos. Los que vengan a imponer religiones extrañas que menosprecien a la mujer se tienen que ir todos. Los menores que no están con sus padres se tienen que volver con sus padres. Es muy sencillo. Dice que Santiago Abascal denuncia que ni siquiera el gobierno lo sabe. Es decir, el gobierno le está ocultando, el gobierno no lo comunica porque no quiere comunicarlo, el gobierno no lo comunica porque no lo sabe, el gobierno está poniendo los medios para saberlo. ¿Por qué el gobierno no quiere comunicarlo o no quiere saberlo? Eso también tenemos que preocuparnos, preguntarnos, mejor dicho. Y también, ojo con este otro elemento que comentaba Santiago Abascal. Hablar de determinación en el control de las fronteras si nuestra frontera sur simplemente la han suprimido. No existe. Se utilizan hasta los aviones del ejército español para atraer a la península a los que han violado nuestras fronteras marítimas y cuando llegan aquí algunos de ellos se ponen a violar a nuestras mujeres y a nuestras hijas. Si discuten aquí únicamente si van a regularizar a 500.000 o a 800.000, esa es la discusión entre ustedes. La semana pasada, violación en Alcalá de Henares, esta semana en Vallecas y todos los días así. Miren, este es el aumento de violaciones en España en las últimas décadas.
Aquí está usted, señor Sánchez. Y son responsables, usted y todos los que dicen que mienten. El aumento de las violaciones en España ha sido brutal bajo... Fíjate este gráfico, ¿eh? Aquí entra Pedro Sánchez y este es el aumento de las violaciones. Vamos, me gustaría que este gráfico fuera el gráfico de mis visualizaciones de vídeos en YouTube, ¿no? Ojalá fuera así. Pero no, es un gráfico realmente terrorífico. Aquí lo enseña muy bien Santiago Abascal, pero es más, te lo puedo enseñar en otra pantalla y lo vas a ver mejor, este gráfico. Violación en España desde el 1975 hasta 2023. Aquí estaría Pedro Sánchez en este último piquito. Un piquito, ¿eh? Sí, ese piquito también contribuyó a que está aquí, ¿eh? Ese piquito, el de Rubiales también está aquí. Cualquiera podría decir, ya, pero que ahora se denuncia más. Ya, pero se denuncia más como para que se multipliquen por 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 por el 250%. ¿Qué está ocurriendo aquí? Es decir, ¿cuántos inmigrantes irregulares ha habido que incorporar? Ojo con esta pregunta porque tiene trampa, porque alguno me dirá, pero Roberto, está dando por hecho que esas violaciones la cometen inmigrantes irregulares. Espera, espera, espera. Vamos por partes. Mi pregunta es, ¿cuántos inmigrantes irregulares habría que incorporar para que esto suba de esta manera? ¿O es que los españoles, a los varones españoles, de repente se le ha dado para violar lo que no han, para cometer este tipo de delitos que no han cometido a lo largo de los últimos 50 años? ¿No? Ya, pero Roberto, es que el tuyo es un discurso xenófobo. No, 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 el mío no es un discurso xenófobo. Yo me baso esencialmente en los datos. Yo no estoy haciendo ningún discurso de odio mío propio. ¿Por qué digo esto? Porque este gráfico hay que leerlo de acuerdo también con determinados titulares, ¿eh? Por ejemplo, el titular de The Objective de hace un tiempo, ¿eh? Estamos hablando de que este titular es del eh, no te sabría decir de cuándo es, pero fíjate, el 46% de los condenados por agresión sexual en España tiene nacionalidad extranjera. Tiene nacionalidad extranjera, la mitad, ¿eh? Los inmigrantes, que son un 11,39% de la población, que comete el 46% de las agresiones en general y más de la mitad de las violaciones. Igual si fomenta la llegada de gente del tercer mundo, dice el señor Pepino, lo que consigue es tercer mundo. Razonamiento que habría que considerar, ¿no? Bueno, este es el gráfico que tenemos, ¿eh? Que luego me vayan a decir que no hay una relación directa entre inmigración y este tipo de delitos, ¿no? Al final, en fin, el deseo de reproducción y de apareamiento es algo que está en la naturaleza del ser humano y del hombre que ante la necesidad incluso tiende a forzar situaciones. Si además metes en nuestro territorio personas que provienen de culturas que consideran a la mujer un objeto, que consideran que pueden tomar a una mujer en cualquier momento para hacer con ella lo que le plazca a nivel íntimo, este es el gráfico que obtienes. Entonces, claro, si este es el gráfico de las denuncias, yo me pregunto cuántos inmigrantes irregulares hay que meter en España para que este gráfico suba de esta manera en tan pocos años. Estamos hablando de 4 años, ¿eh? 2019-2023, hasta 2023. ¿Cuántos hay que meter en España para que este gráfico suba tanto, considerando que la mitad aproximada de esas violaciones son cometidas, de acuerdo con el titular de The Objective, por inmigrantes, no sabemos si irregulares o no, ¿no? Eso sí que no lo sabemos. Entonces, ahí llego a la conclusión de por qué no tener en cuenta la posibilidad de que el titular del país, que mentía sobre lo que decía Vox de deportar a los inmigrantes, a todos los inmigrantes, tal vez diga la verdad en lo que se refiere a los 8 millones, en que los gobiernos de Pedro Sánchez hayan colado hasta 8 millones de inmigrantes y que estén en condición irregular. Y que se pretenda regularizarlos, ¿para qué? Para a lo mejor adulterar el censo electoral a cambio de ayudas, subvenciones, ingresos mínimos,
Al final, Pedro Sánchez ha utilizado ese mismo procedimiento con Junts per Catalunya. Te voy a dar más dinero, te quito condenas, te amnistío, ¿eh? Voy a dar facilidades fiscales a Cataluña, voy a romper el reparto, ¿no?, solidario entre las distintas regiones para que tu región tenga más. ¿Por qué este mismo modus operandi no aplicarlo a inmigrantes, dándole una paguita para que al final te voten y adulterar así el censo electoral? 8 millones de personas que podrían votar de repente, 8 millones no sé, porque habrá menores, ¿no? Pero a lo mejor una mitad, ¿no? 4 millones, 3 millones, que de repente sean votos para la PSOE. ¿Por qué no? ¿Tú qué opinas? ¿Cree que al país se le coló esto de los 8 millones de inmigrantes irregulares y que a lo mejor el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado entrar 8 millones de inmigrantes irregulares? ¿O crees que todo esto es una burda especulación simplemente que surgió para querer hacer daño a Vox? ¿Y crees en el fondo que hicieron daño a Vox? ¿O crees que al final esta medida se ha convertido en un efecto boomerang, que a quien más ha hecho daño ha sido al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Crees que Vox debería explotar precisamente esta condición, ¿no?, esta noticia, para darle la vuelta, a lo mejor, iniciar a cuestionar al gobierno sobre el hecho de que potencialmente, posiblemente, haya dejado entrar a 8 millones de inmigrantes en condición irregular? Sería un escándalo, ¿eh? Total. ¿Crees que debería utilizar ese argumento para arremeter contra el gobierno y para que se fuerce que sepamos realmente cuántos inmigrantes irregulares han entrado en España en los últimos años? Porque el gobierno no quiere decirlo. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chao.